La instrucción SQL insert into agrega uno o varios registros a una tabla. Esto se conoce como consulta de datos anexados. La sintaxis sería la siguiente: consulta de datos anexados para un solo registro. Insert, into y el destino. Campo 1, campo 2, etc. Values, valor 1, valor 2. Los campos y los valores deben coincidir en el mismo tipo. Esto es muy importante. Consulta de datos anexados para múltiples registros. Insert into, destino, campo 1, campo 2, etc. In, base de datos externas. Select, origen, punto campo 1, campo 2, etc. From, expresión de la tabla. El insert puede utilizar la instrucción para agregar un único registro a una tabla mediante la sintaxis de consulta de datos anexado para un único registro, como se ha mostrado anteriormente. Insert into values. En este caso, el código especifica el nombre y el valor de cada campo del registro. Debe especificar cada uno de los campos de registro a lo que se va a asignar un valor y dicho valor para ese campo. Es importante, por lo tanto, definir los nombres de los campos y el valor. Cuando no se especifican todos los campos, se inserta el valor predeterminado, o null, en una de las columnas que faltan. Los registros se agregarán al final de la tabla. La lista de campos a rellenar se indica si no queremos rellenar todos los campos. Los campos no rellenados explícitamente con la orden insert se rellenan con su único valor, por defecto default, o bien con null, si no se indicó valor alguno. Si algún campo tiene restricción de obligatoriedad, not null, ocurrirá un error si no rellenamos el campo con algún valor. Esto es importante. Por ejemplo, supongamos que tenemos una tabla de clientes cuyos campos son DNI, nombre, apellido 1, apellido 2, localidad y dirección. Supongamos que ese es el orden de creación de los campos de esa tabla y que la localidad tiene como valor por defecto Palencia y la dirección no tiene valor por defecto. En ese caso, estas dos instrucciones son equivalentes. Insert into clientes values, entre comillas 1111, entre comillas Pedro, entre comillas Gutiérrez, entre comillas Crespo, coma, default, coma, null. Insertaría un registro que sería el 111, Pedro, Gutiérrez, Crespo, Palencia y null. Equivaldría a lo siguiente también. Insert into clientes, entre paréntesis, los nombres de los campos. DNI, nombre, apellido 1, apellido 2. Values, comillas, 1111, entre comillas Pedro, entre comillas Gutiérrez y entre comillas Crespo. Pasamos pues a ver cómo se realizaría desde Access. Antes de nada tenemos que aprender que teníamos la base de datos recambios, en la cual teníamos una tabla denominada coches, que tenía ID coche como clave principal, marca y modelo como demás atributos. Una relación pertenecen y otra tabla piezas, que tenía como clave principal ID piezas y como otros atributos color, nombre e ID coche, que sería la clave ajena. La relación sería 1 a n. Un coche pertenece en varias piezas. Una única pieza pertenece a un único tipo de coche. Vemos pues que la tabla coches tiene un ID coche, que es de tipo numérico, tiene un modelo, que es de tipo texto, 25, y tiene una marca, que sería de tipo texto, 25. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 como registro. Serían numéricos. Modelos serían tipo texto, S40, S60, Score, etc. Vamos a crear una consulta que sería la inserción
de un registro más, el número 13, que sería modelo A y SEAT. Insert into coches values. Podríamos poner también los nombres de los campos. En Access nos lo va a admitir sin nombre de campos, únicamente con los valores. Ejecutamos la consulta. ¿Cómo se ejecutaría la consulta? Directamente en diseño, ejecutar. Nos indica que vamos a anexar una fila. Decimos que sí y ya estaría insertada la fila. Por lo tanto, el registro estaría ya correcto. Como vemos, tenemos el número 13, modelo A, SEAT. Pasemos pues a realizarlo con MySQL desde php-myadmin SQL. Deberemos tener elegida la base de datos recambios y la tabla coches. Por lo tanto, SQL insert into coches values. Vamos a poner, por ejemplo, modelo A SEAT y pulsamos continuar. Nos damos cuenta que nos da un error porque le hemos dado el valor 1 que ya estaba. Pasemos pues a ponerle un valor que no existe en la tabla. Esto es importante. Al hacer la inserción, los valores no deben estar, sobre todo el de la clave principal, evidentemente, no debe estar repetido. Ponemos clave principal 13 y ahora sí nos permitiría crear insert into value coches 13. Pulsamos continuar. Como vemos, ya tenemos el valor insertado. 13, modelo A, SEAT. Pasamos pues a realizarlo en Oracle. Ejecutaríamos el sistema gestor de base de datos Oracle en modo gráfico desde el navegador. Insert into coches, paréntesis, y de coche, coma, marca, coma, modelo. Cerramos paréntesis. Values, por ejemplo, 13. Siempre tiene que ser valores de clave primaria que no estén incluidas en la base de datos. Modelo A y, por ejemplo, SEAT. Le damos a Run y estaría ya incluida e insertada. Veamos pues esta instrucción. Ya se explicará cómo nos ha mostrado el valor 13, modelo A, SEAT. Con esto ya habríamos terminado las inserciones en MySQL, en Access y en Oracle.